Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En la lección de hoy aprenderemos a garantizar la integridad del código ejecutando las pruebas automatizadas antes de realizar commits con Git. Exploraremos qué son los Git hooks y cómo la librería Husky puede simplificar su implementación y gestión. Sin más dilación, dentro vídeo. Los Git hooks son una funcionalidad del sistema de control de versiones de Git que permite ejecutar scripts de manera automática antes o después de producirse acciones clave como un commit, un merge o un push. Cuando iniciamos un proyecto de Git, se crea una carpeta hooks que encontramos dentro de la carpeta .git. Si listamos el contenido de esta carpeta, observamos scripts de muestra acabados en .sample para los diferentes hooks disponibles. Para ilustrar su funcionamiento, vamos a realizar una prueba sencilla con el hook commit_message que podemos usar para validar el mensaje de un commit o incluso modificarlo. Esto podría ser útil, por ejemplo, si los mensajes de commit tuvieran que cumplir un patrón concreto, como en el caso de los conventional commits, o si el título o el cuerpo del commit tuviera que incluir el identificador de una tarea de Jira u otro software de gestión de proyectos. Vamos a crear un fichero commit_message, le otorgamos permisos de ejecución y vamos a editarlo para indicarle la validación. Supongamos que todos los commits en nuestra empresa tuvieran que empezar por fit para indicar la funcionalidad en la que se ha trabajado. Podríamos escribir el siguiente código. En primer lugar, indicaríamos que debe usarse el intérprete de bash para ejecutar el script, y a continuación escribiríamos nuestro condicional haciendo uso de la herramienta grep. Si no es verdad que existe el patrón con la palabra fit al inicio del commit, entonces escribe un mensaje para avisar de ello y aborta el proceso de commit con una salida diferente a 0. Vamos a guardar el fichero y vamos a crear un cambio para poderlo comitear. Por ejemplo, vamos a agregar un archivo prueba.txt a la raíz del proyecto y lo añadimos al área de staging. En una ventana de terminal diferente situada en la raíz del proyecto, vamos a escribir un commit que no empiece por fit. Git commit-m no empieza por fit. Ejecutamos y como veis se cancela el commit y recibimos el aviso de que el mensaje del commit debe comenzar con fit. Vamos a rectificar el mensaje del commit y en esta ocasión vamos a escribir fit23 al inicio. Volvemos a ejecutar y ahora sí que se confirmaría el commit al cumplir con la regla establecida. Genial, ahora que hemos entendido cómo funcionan los hooks, vamos a configurar uno que ejecute los tests antes de realizar un commit de Git para prevenir que haya errores que lleguen al repositorio principal. Para lograrlo deberemos crear un hook de pre-commit. Así pues, en la carpeta de hooks escribimos touch de pre-commit, lo hacemos ejecutable y vamos a editarlo. Primero añadimos la línea que indica que el script debe ejecutarse con bash y para comenzar podríamos escribir un mensaje inicial que informe al usuario de que se están ejecutando las pruebas con echo ejecutando pruebas con PHP Unit. El siguiente paso es indicar nuestra condición. Si la ejecución de los tests devuelve falso, entonces también lo notificaremos al programador. Por ejemplo, podemos escribir las pruebas han fallado. Corrige los errores antes de hacer un commit. Y además deberemos devolver nuevamente exit de 1 para cancelar el commit. Cerramos el condicional y por último podríamos escribir un mensaje de éxito, ya que si se alcanzara esta línea querría decir que todos los tests han pasado favorablemente. Por ejemplo, echo todas las pruebas han pasado, procediendo con el commit. Perfecto, pues vamos a guardar el fichero y vamos a deshacer el commit anterior para recuperar el fichero pruebas.txt. Ahora vamos a introducir deliberadamente un error en nuestras pruebas. En la clase de los test de API de nuestro CRUD de productos, en lugar de realizar la comprobación con assert OK, en este test vamos a decir que espera un 404, lo que producirá un fallo. Abrimos el terminal, escribimos git commit -m fit23 con error y como era de esperar fallan los tests y recibimos el mensaje de que las pruebas han fallado y deben corregirse antes de hacer el commit. Vamos a descartar el cambio aplicado en el test y repetimos el intento de commit.
Y en esta ocasión las pruebas sí que pasan con éxito y por tanto se procede con el commit. De esta manera nos aseguramos de que los tests siempre estén funcionando en el repositorio remoto. Dejad que os recordemos que aunque en este tutorial hemos configurado la ejecución de todos los tests, es posible personalizar este comportamiento según las características de vuestro proyecto. Por ejemplo, podríais filtrar los tests a ejecutar y limitarlos a las pruebas de humo o a los tests que se encuentren en las suites correspondientes a los ficheros añadidos y modificados. Si has llegado a este punto del vídeo, no te vayas porque aún tenemos dos temas claves que abordar: por qué usar los hooks de Git de forma nativa podría no ser la mejor opción para ti, y también cómo puedes omitir la ejecución de los hooks para casos excepcionales. Los hooks configurados manualmente en el directorio hooks tienen una limitación importante, que no están versionados en Git. Esto significa que solo tú podrás beneficiarte de los scripts que hayas configurado en tu entorno local, dejando fuera al resto de desarrolladores de tu proyecto. La librería Husky viene a suplir esta problemática. Con ella se garantiza que todos los desarrolladores tengan los mismos hooks al clonar el proyecto, eliminando la necesidad de configurarlos manualmente. Además, Husky está diseñado para integrarse fácilmente con otras herramientas del ecosistema de JavaScript como linters, formateadores o incluso scripts personalizados definidos en el fichero package.json. Así que probémosla. Para instalar Husky con Yarn, ejecutamos yarn add-dev Husky. Como en este proyecto usamos una versión de Node más antigua, vamos a capar la versión de Husky a la 8.0. Una vez instalada la librería, deberemos inicializarla para crear el directorio donde se almacenarán nuestros hooks. Como las versiones recientes de Husky han traído cambios importantes, os recomendamos escribir yarn husky-help para confirmar la instrucción que tenéis que ejecutar. En nuestro caso es husky install, que creará un directorio llamado .husky. Escribimos yarn husky install y como veis ahora tenemos la carpeta .husky en la raíz del proyecto. Si ahora ejecutamos la instrucción git config core.hookspath, observamos que el path donde se encuentran los hooks de Git ahora es el directorio .husky. Es decir, que a partir de este momento, los hooks nativos que configuramos previamente en la carpeta hooks ya no funcionarán. Así que vamos a volver a añadir la ejecución de nuestros tests en el pre-commit. Para ello, en esta versión de Husky, usaríamos la instrucción add, yarn husky add. Ahora indicaríamos el nombre del fichero, que sería .husky/precommit, y la instrucción a ejecutar, que sería vendor bin phpunit. Ejecutamos, desplegamos la carpeta .husky y aquí se encuentra nuestro hook. Lo abrimos y vemos que se ha añadido la instrucción y que a diferencia de los hooks nativos no nos hace falta indicar ningún condicional ni explicitar una salida de error en caso de que los tests fallen. En nuevas versiones de Husky, incluso, estas dos líneas iniciales que se han añadido automáticamente no son necesarias. Vamos a deshacer otra vez el último commit y vamos a escribir de nuevo git commit -m commit con Husky. Ejecutamos, se lleva a cabo la revisión de los tests y se efectúa el commit. Fijaos que no se ha quejado de que el título del commit no empiece por feed, ya que, como os hemos dicho, ahora no se están considerando los hooks situados en la carpeta por defecto de Git. Por otro lado, si quisierais agregar una segunda instrucción al script, bastaría con usar nuevamente el comando add para añadirla en la siguiente línea. Por ejemplo, vamos a escribir yarn husky add.husky/precommit y vamos a incluir la llamada a npx lintstage. De esta forma se podría ejecutar un linter que tuviéramos en el frontend. Vamos a fijarnos en las modificaciones del precommit y vemos cómo efectivamente se ha añadido esta instrucción justo detrás de nuestra llamada a los tests. Si en cambio prefirierais reemplazar todo lo que existe en un hook, podríais usar el comando set yarn husky set.husky/precommit vendor bin phpunit y de esta forma dejaríamos el script igual que antes de realizar el añadido del linter.
Por cierto, una recomendación que sugiere Husky para asegurar que sus hooks se instalan automáticamente cuando alguien clona el repositorio y ejecuta npm install es añadir esta línea a la sección de scripts del package.json. Esta instrucción es idempotente y muy rápida, por lo que no generará duplicados ni recreará la carpeta .hooks si se ejecuta varias veces. No podemos acabar el vídeo sin mencionar que Git permite omitir la ejecución de los hooks añadiendo la opción No Verify. Sin embargo, su uso debería ser excepcional y estar debidamente justificado para no comprometer la calidad del código. En resumen, la ejecución de test en pre-commit presenta grandes beneficios para la mantenibilidad del código. Si nos acaba de convencer la librería de Husky para gestionar los hooks de Git, también podéis investigar otras en Packagist o incluso animaros a crear un paquete propio, como hizo nuestro compañero Jorge Lilao con la librería de Git Hooks. Os invitamos a explorar las ventajas de esta práctica para reducir el número de errores en fases posteriores del desarrollo y aumentar la confianza en los procesos de despliegue. Esperamos que os haya gustado el tutorial. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.